dejé otro muertito para ustedes. En Lavalle y Alem. Buscalo. No soy. Hola, es Esteban, soy Álvaro, tu compañero. Che, ¿viste lo que estamos investigando, eso sobre la muerte de los policías, nuestros compañeros? Bueno, ya tengo sospecha de quién es. Sí, no, nada que ver, no es un hombre. Ya sé, me parece que ya sé quién es. No es un hombre, es una mujer. Y es una persona que yo conozco y además estoy involucrado con ella. Y estoy teniendo cosas con ella. ¿Qué dijiste? Hablando. ¿Con mi compañero qué te importa? Sí, me importa. ¿Qué andás diciendo? ¿Que yo qué? No, ¿Verdad? ¿vos tenés algo en contra de los policías? ¿Querés hablar así? ¿Soy yo la asesina? ¿Algún problema? ¿Qué vas a hacer? A ver. Se van a enterar ¿Qué? todo, ahora Se van a enterar todo, dejate de joder. Lo hacen. ¿Cuántos maté y nadie me agarró? Vos me vas a venir a agarrar. Te voy a decir la verdad, mirá. Me violó un policía y esto a mí me afectó. Por eso van a pagar todos. Puta que son, no Pues van a pagar todos, porque son todos una mafia, una mierda. Son Vos me todos. matás a mí, tu compañero, mi compañero me Vos vas mata a morir, vos vas a morir. Abrís la boca y morís. Excepto que quieras hacer algo a cambio para no morir. No. ¿Qué tengo que hacer? Tenés que matar a ese que llamaste. Dale, vos que estás loca, pero... Estoy loca las pelotas, nena. A mí me violaron. Vos no sabés lo que significa eso. Vos que estás drogada. Tenés que matarlo. Yo no voy a... Vos elegís. O morís vos o matas a tu amigo, a tu hermano. A cambio de la vida de mi compañero, ¿vos me dejarías vivir a mí? Por supuesto, pero dale, llama. No, listo, entonces hacer. Quiero escuchar palabra por palabra lo que decís, Ni se te ocurra decir algo de más. ¿Qué es Esteban? Che, Esteban, ¿lo podemos encontrar hoy? Porque tengo que hablar algo seriamente con vos. Sí, hoy tiene que ser sí o sí. Hoy a la noche. Y no sé. Bueno, listo, voy, pero que sea hoy a la noche. Acordate que lo tenemos que encontrar, que tengo que hablar seriamente con vos. Listo. Voy. Chao. ¿Ya está? ¿Seguro? Sí. No quiero que hables pavadas, No quiero que hacer termines nada. con eso y listo. No quiero hacer, bueno, pero está bien. Pero mientras que me dejes a mí tranquilo. Sí. Yo después me Que vos borro. no digas nada. Obvio. Lo menos que puedes hacer es borrarte. Pero no quiero hacer más nada. Me llevo a enterar que alguien se enteró y el único que abre la boca sos vos, Listo. Chao. Listo. Buenos días. Buenos días, oficial. Buenos días, Diana. Bueno, recién vine, antes que hablen, recién vine de ver un muerto. Chicos, nos pongamos las pilas. Otro oficial muerto, pero chico. Seamos grupos y nos pongamos las pilas para averiguar quién mató a los policías y quién mata a nuestros compañeros. Porque el día de mañana puede ser vos, el día de mañana puede ser vos. Entonces nos pongamos las pilas y organicemos a ver qué cosa pasa. ¿Alguna novedad? No, ninguna. Yo tengo acá un papel de que mataron a una persona en Berazategui, que me llegó recién hace un rato la novedad. ¿Viste? Es uno más. Bueno, lo que vamos a hacer... ¿esto pasa no? ¿Sí? Puede ser. Lo que vamos a hacer ahora, bueno, anda vos, que me dijiste esto, Sí. y anda vos. Vos te quedás conmigo, ¿sí? Listo. Vayan. Cualquier novedad, llama, ¿sí? Listo. Pegan un radio. Listo, oficial. Bueno, organizar bien lo de cada fecha, ¿sí? Puede ser, lo organizás. Es una llamada, Sí, inspector Sánchez, sí, ¿me puede pasar con él? Gracias. Sí, no, le quería decir, si tiene 914 legajo, yo dentro de un rato paso por la comisaría y lo paso a retirar, ¿sí? ¿Puede ser? Muchísimas gracias, inspector. Adiós. Vos venite conmigo. Nos vemos, Chao, hasta luego. Esteban, acá te llamo de mi casa para que venga, ya son las 11, estoy esperando. La inspectora Vega está muy preocupada. ¿Por qué no te apareciste por la brigada? Bueno, dale, llámame, chao. ¿Sí? ¿Quién es? Yo, Esteban. Álvaro. Bueno, pasate abierto. Permiso. Pasá, Álvaro. Muy bien. Permiso, ¿no? Sí, sentate vos. ¿Qué es Esteban? Todo bien. Tengo que contar. ¿Qué pasó? ¿Viste lo que estamos investigando nosotros? El asesinato de los policías, todo eso. Sí.
se trata? Disculpame, Esteban, pero esa mujer es mi mujer, la que yo estoy saliendo. ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? ¿Me estás cargando a mí? No, te estoy diciendo de verdad, si no, no te hubiera citado. Pero encima me dijo algo. Me dijo que si yo quería seguir viviendo, que tendría que matar a alguien. ¿A quién tiene que matar? No seas boludo. Reaccioná. Disculpame, Esteban, pero ese alguien sos vos. No seas loco. No seas loco, pensá lo que haces. Pensá lo que haces. No seas loco. Dale, no seas loco, pensá lo que haces. Perdóname, compañero, pero No, es tu vida o la mía, perdóname. no seas así. Pensá, dejala. Dejala, no seas así. No, perdóname, pero era tu vida o la mía. ¡No! Bueno, perdóname, Esteban. Hola. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Esteban? ¿Esteban Andrada? No puede ser, loco, no puede ser. Otro policía más. Esto tiene que llegar a un final. Si no, mira, el día de mañana vas a ser vos, voy a ser yo. Entonces nos ponemos de acuerdo y hagámoslo, loco. Si no, se van a seguir poniendo más policías, más amigos de nosotros. Oficiales que ahora no están, ¿qué onda? Dios mío, bueno, yo ahora voy para allá, ¿sí? Hola, policía. No, ¿quién sos vos? ¿Por dónde entraste? Forzé una ventana. Eso no importa. Soy la asesina de policías y ahora te tocó tu turno. No me mate. No, nada, es tu turno y vas a morir. Ay, mi amor. Tuviste que abrir la boca y tuve que matarte. Tanto, pero bueno, le tuviste que contarle a tu compañero cosas que no debías. Ay. Sí. ¿Qué pasa que nos hiciste acá a las 12 de la noche? Miren, yo voy a hacer una cosa, ya tengo unas datos especiales Sí, que me sí. dieron. Así que por favor, vamos a actuar bien. Listo, vale. Yo ya sé quién es el asesino, así que por favor, vamos, lo agarramos. Bueno, ¿sí? esa- Si no actuamos esa hablamos. ahora, no actuamos más. ¿Vos querés morir? No, no, que ¿Vos querés yo te morir? apoyo, dale. Bueno, listo, vamos, chicos. Vamos. No puede ser que me atrapen. Qué hijos de puta que son. Deben estar acá afuera. Ay, no. ¿Y ahora qué hago? No puede ser. Me atrapen antes de ir a la cárcel muerta. La cárcel jamás. Me van a tener que matar antes de ir preso, hijos de puta. Buen trabajo, amigo. Buen trabajo, amigo. Hay que llamar ahora. A ver. Sí, habla la jefa. Sí, ya está muerta. Así que, bueno, vengan a retirar el cuerpo. Que vengan los Dale. peritos. Dale. Hasta luego.